Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la asistencia a este taller que estamos haciendo en estas últimas semanas y en la semana próxima sobre OneAPI. No es la primera ronda de talleres que hemos hecho sobre OneAPI. Ya en el trimestre pasado hicimos una muy interesante, pero en esta tanda, por así decir, hemos preparado los 4 talleres que estáis viendo en pantalla. Y este es el tercero de ellos. Nos queda este y el de la semana que viene. En el taller de hoy, sobre regresión lineal y predicción con OneAPI mediante WandAL, como ya viene siendo habitual, lo va a llevar adelante Carlos García, que es profesor de la Universidad Complutense de aquí de Madrid y bueno, es un experto en arquitectura de computación y lleva mostrando, dando a conocer las herramientas de Intel para el tipo de desarrollo en arquitecturas heterogéneas desde el comienzo de OneAPI. Ya empezamos con Parallel Studio y en su momento ya Carlos fue ponente, uno de los ponentes principales en diferentes eventos que hicimos con Parallel Studio, y OneAPI, que es el descendiente directo de Parallel Studio, sería la herramienta que viene a ampliar y sustituir Parallel Studio con muchas herramientas que son comunes a las que ya tenía Parallel Studio, pero con cambios importantes para esta arquitectura diversa, para diferentes tipos de procesamiento. Sin mucho más, porque el tema de hoy es un tema complejo, interesante y que queremos, me imagino todos, ver, os voy a dejar con Carlos. Muchas gracias por la presentación. También quería agradecer, al igual que ha hecho José, a los asistentes por estar con nosotros durante esta hora y media. Y bueno, pues si habéis ya venido asistiendo asiduamente a este conjunto de talleres, de webinars, pues también agradeceros el que seáis constantes y que sigáis acudiendo, ¿no? Lo cual entiendo que es buena noticia porque los consideráis lo suficientemente interesantes y demás. Bueno, pues sin mucha más dilación, hoy lo que vamos a tratar fundamentalmente es cómo poder trabajar con esta librería, la WandAL, que está dentro de todo el ecosistema correspondiente de OneAPI o OneAPI, y se centra esta librería fundamentalmente en el análisis de datos, en la analítica de datos, ¿no? Es una librería que vamos a ver un poquito por encima, vamos a ver también con algunos ejemplos cómo poder desarrollar y desplegar esos ejemplos, y veremos también algunos aspectos relacionados con el rendimiento que nos ofrece esta librería. Y bueno, como ha comentado José, yo soy Carlos, vengo de la Universidad Complutense de aquí de Madrid y bueno, pues también agradezco aquí personalmente a Dani Sof, bueno, por la confianza que ha tenido en mí para desarrollar este conjunto de talleres. Bueno, pues sin mucha más dilación pasamos a lo que sería la agenda, el contenido de la sesión de hoy, en la que bueno, vamos a presentar brevemente de nuevo lo que es OneAPI, por si alguna de las personas presentes pues no tiene muy claro en qué consiste. Será una presentación muy generalista, al igual que hemos hecho en sesiones anteriores, un poco para encuadrar en el contexto de las herramientas de software de Intel cuáles son las propuestas recientes, ¿no? Luego, posteriormente, pasaremos a abordar ya tanto la librería de WandAL como un toolkit, en concreto el toolkit de inteligencia artificial. No me voy a centrar en todo el toolkit en su conjunto, sino que me voy a centrar fundamentalmente en aquellas herramientas que tiene dicho toolkit, que están también disponibles en OneAPI, para realizar análisis exploratorio de datos y en el caso concreto, bueno, pues un ejemplo de regresión lineal. Vamos a utilizar un ejemplo bastante conocido que se utiliza mucho en análisis y exploración de datos, que sería como la previsión de los precios de unas casas, de unas viviendas en la región de Boston, de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Bueno, ese dataset es bastante conocido, hay mucho trabajo a través de la web y de la literatura, y yo lo voy a utilizar fundamentalmente, pues eso, para predecir cuál sería
el precio de una serie de viviendas, ¿no? En este toolkit, repito que voy a hacer esa parte de la regresión lineal, me voy a basar en Python y ya veremos que dentro de lo que sería todo el ecosistema de OneAPI, en el toolkit básico, en el Basic Toolkit, hay una parte que tiene que ver con Python, que es una implementación de Python optimizada para las arquitecturas de Intel. Y bueno, pues en ese conjunto de herramientas de Python, pues ya veremos cómo podemos, repito, realizar esa regresión lineal y bueno, tirar un poco de esas librerías de Machine Learning más clásicas, ¿no? Luego, por último, pasaremos a centrarnos ya en aspectos relacionados con Wandal para que veáis qué relación tiene la librería de análisis exploratorio de datos Wandal con el Data Parallel C++, que es más o menos lo que venimos trabajando durante este conjunto de talleres. Y bueno, pues cómo poder interaccionar, ¿no? Cómo poder hacer uso de las funciones que tiene la propia librería de Wandal por medio de Data Parallel C++. Es verdad que tiene varias APIs disponibles, luego lo veremos un poco en su conjunto. Se puede utilizar la propia librería desde Python como hacíamos a través del toolkit de inteligencia artificial. También tiene una API para C++, otra API también tiene para el Data Parallel C++, es decir, que todo ello nos va a servir para poner en valor cómo poder invocar dicha librería que está optimizada lógicamente para las arquitecturas de Intel, pudiendo seleccionar el dispositivo clásico de CPU o un dispositivo como podría ser una GPU por medio del Data Parallel C++, ¿no? Eso es de alguna manera lo que vamos a poner en valor. Y luego, por último, bueno, pues esos conjuntos de casos de uso, ejemplos, pues los vamos a desplegar en el Intel Dev Cloud, pues para que veáis que esto que de alguna manera muestro y cuento, pues está accesible a cualquier usuario, ¿vale? Solicitando una cuenta gratuita en el propio cloud de Intel, que bueno, si venís siendo asiduos de este conjunto de talleres, pues lo he venido utilizando para todos ellos. Bueno, pues sin perder más tiempo, lo que sí que quería introduciros con la parte de OneAPI, esto de alguna manera viene a ser algo repetitivo a lo largo de todos estos talleres. Bueno, porque de alguna forma Intel apuesta por esta idea que denomina OneAPI, ¿no? Y viene apostando, repito, desde el último año, año y medio, incluso 2 años, en el cual ya comienza lo que sería la promoción de OneAPI, fundamentalmente porque se ha venido observando en los últimos años un crecimiento importante de las cargas de trabajo, lo que aquí denomino cargas de trabajo especializadas, que viene motivado por 2 aspectos. Uno de ellos, que cada día más tenemos más volumen de datos, estamos en la era Big Data. Entonces, hay que, de alguna manera, analizar esos datos, tratar de extraer patrones relacionados con ese volumen de datos, bien sea en experimentación científica, bien sea para temas relacionados con publicidad o simplemente búsqueda de patrones para mejorar servicios en la sociedad. Y ese conjunto de cargas de trabajo, lo que se ha venido observando es que potencialmente, si se ejecutan en dispositivos más o menos especializados, obtienen mejor rendimiento, ¿no? Entonces, motivado con ese conjunto de cargas especializadas y han ido apareciendo una serie de hardware, entre comillas, algunos ya estaba con nosotros y otro pues algo más novedoso, ¿no? Entonces encontramos hardware como puede ser hardware especializado como las GPUs, que inicialmente fueron diseñados para el procesado gráfico. También tenemos hardware especializado como son las FPGAs, que nos permite de alguna manera expresar un circuito lógico directamente en el hardware, y si esa operación se repite asiduamente, pues lógicamente vamos a tener un circuito ad hoc que resuelva la particularidad numérica que nosotros queremos de alguna manera representar, pues siempre va a ser mejor que un circuito generalista como el que tendríamos en una CPU, ¿no? Otra de las ventajas que ofrecen las FPGAs, además, es que como estamos construyendo el hardware ad hoc a nuestra aplicación, pues normalmente los requerimientos energéticos son menores.
Y luego también hemos sido testigos últimamente en otro tipo de aceleradores, sobre todo aceleradores del ámbito neuronal, también motivado con ese crecimiento de cargas especializadas, en general la inferencia de redes neuronales convolucionales, ¿no? Entonces, como vemos, ya tenemos una amalgama de hardware, tenemos una variedad de hardware cada día más complejo, más heterogéneo, pero que cada uno de esos hardware se programan independientemente. No hay una API en común. No hay un lenguaje que nos permita generar una solución en una de estos aceleradores y pasarlo a otros, ¿no? Entonces, como no existen herramientas para todas estas plataformas, de alguna manera OneAPI o OneAPI lo que trata de hacer es de ofrecer a los desarrolladores de software la posibilidad de desarrollar código en este conjunto de dispositivos que han venido motivados sobre todo porque ofrecen mejores rendimientos para cargas de trabajo especializadas, bien sea en el caso de GPUs para procesamiento gráfico, etcétera. Pues cómo poder de alguna manera tener un conjunto de herramientas que nos permita desplegar esos desarrollos que vamos realizando en ese conjunto de procesadores, ¿no? Y bueno, eso nos va a permitir, lógicamente, reusar código, ser más eficientes a la hora de desarrollar aplicaciones, incluso que sean portables, ¿no? Esa es un poco la idea que subsiste en este concepto de OneAPI, ¿no? Bueno, pues eso de alguna manera es lo que presenta Intel. Intel es verdad que ha venido trabajando muchos años con herramientas de desarrollo, sobre todo temas de compiladores, temas de perfilado, algunas librerías. Bueno, pues lo que quiere dejar para el conjunto de los desarrolladores, pues esas herramientas para que puedan ser utilizadas, ¿no? Ese es un poco lo que pretende llevar a cabo Intel mediante el modelo de OneAPI. Bien, OneAPI lo podemos ver de poner su foco según ciertas aristas. Ya lo hemos comentado, que lo que nos va a permitir va a ser el desarrollo de soluciones en diferentes arquitecturas. Y bueno, se basa sobre todo en esta idea que tenemos aquí, ¿no? Tener un modelo de programación unificado que permita el desarrollo de ese software que estamos generando para esas arquitecturas y de alguna manera lo que recoge es un gran trabajo que viene realizando en los últimos años Intel con el desarrollo sobre todo de bibliotecas, ¿vale? Bibliotecas optimizadas fundamentalmente para ámbitos de CPU, para arquitecturas de CPU, de Intel de CPU, que también Intel a su vez tiene diferentes tipos de arquitecturas según sea su target, ¿no? Tenemos arquitecturas más de escritorio o incluso de bajo consumo, como pueden ser las arquitecturas Atom, de escritorio con esos Intel i3, 5, 7, etcétera, o arquitecturas más de HPC, pues destinadas a arquitecturas de tipo Xeon. En general, las bibliotecas que he ido desarrollando tienen soporte para ese conjunto de arquitecturas de tipo CPU, pero también a día de hoy muchas de ellas tienen soporte para el ámbito de GPU integradas o GPU discretas conectadas por el bus PCI, ¿no? La principal ventaja que tiene el uso de estas librerías es que el rendimiento es equivalente al lenguaje de alto nivel, o mejor dicho, de bajo nivel, si programásemos muy cercano al propio dispositivo. Y eso, pues, desde el punto de vista del desarrollo, pues nos va a mejorar el rendimiento de las aplicaciones sin mucho esfuerzo de codificación. Otra de las ventajas que tiene OneAPI y en la cual Intel ha realizado grandes esfuerzos también es que está basado en estándares de la industria. Está basado fundamentalmente en el lenguaje de programación de C++ y esto unido al lenguaje que propone basado en SICK del Data Parallel C++, bueno, pues nos permite desarrollar código en este lenguaje que potencialmente pueda ejecutarse tanto en CPUs, GPUs como FPGAs. Otra de las características que tiene OneAPI es que el código está disponible de forma abierta, está en repositorios de Git, entonces eso va a permitir a los desarrolladores no solamente generar código para una arquitectura específica, sino la idea de portarlo a otro tipo de arquitecturas que no sean única y exclusivamente de Intel, ¿no?
Y bueno, esas son las principales ventajas que presenta lo que sería el modelo de programación de OneAPI. Como decía, OneAPI se puede utilizar fundamentalmente poniendo el foco en dos aspectos. Uno de ellos es el propio compilador, que era el Data Parallel C++, que como mencionaba anteriormente está basado en SQL, y a su vez SQL está basado en C++. SQL está auspiciado y promocionado por el grupo Cronos, en el que hay varios vendors que desarrollan lo que serían los estándares. El último estándar del SQL 2020 pues, es el que tendríamos disponible también. Y no solamente podemos programarlo, entre comillas, un desarrollador portando el código al Data Parallel C++, sino que también puede hacer uso con una serie de librerías optimizadas, como mencionaba anteriormente, y aquí se encuentran varias de ellas, ¿no? La librería matemática, el MKL, que ya explicamos recientemente en uno de estos talleres. También tenemos otra para analítica o Machine Learning, que es un poco en la que nos vamos a centrar hoy a lo largo del día de hoy, y otro tipo de librerías, ¿vale? Entonces, como veis, utiliza una interfaz común que sería este Data Parallel C++, y este Data Parallel C++ podría invocar a librerías como el ejemplo que tendríamos a lo largo del día de hoy, que sería esta WANDAL, ¿no? Para el Data Analytics Library, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una de las ventajas, y otra de las ventajas es que como estamos programando en el Data Parallel C++, bueno, pues podríamos ejecutar código directamente en CPU y en GPU. O algunas, al menos, de estas funciones de Machine Learning, que luego veremos en mayor detalle, están soportadas para estos dos ámbitos, ¿vale? Esas son un poco las características que presenta OneAPI. Bueno, del primero de los días que comentó José, perdonad, hay varios toolkits. El base sería, entre comillas, como su nombre indica, el más básico de todos, donde incorpora fundamentalmente la herramienta del Data Parallel C++, que he mencionado anteriormente, y luego incorpora algunas librerías optimizadas, de las cuales ya hemos ido trabajando. El MKL lo hemos estado trabajando durante estos últimos días, pero fundamentalmente la que nos vamos a centrar hoy es esta que está aquí, ¿no? El Data Analytics Library, que es este WANDAL, sacando lo que serían las siglas de OneAPI y el DAL. Vale, esta es la que nos vamos a centrar hoy fundamentalmente. Ya veremos también que tiene sintaxis no solamente en Data Parallel C++, sino que tiene sintaxis en Python, que también lo encontramos aquí. Entonces ya veremos cómo por medio de esta distribución de Python y algunas de las librerías más clásicas de Python, sobre todo destinadas al Machine Learning, como sería la Scikit-learn, todo ello optimizado para las arquitecturas de Intel, está dentro del toolkit de inteligencia artificial, que luego comentaré más adelante. Pero bueno, el toolkit básico, que vamos a utilizarlo también a lo largo del taller de hoy, pues vamos a utilizar fundamentalmente el Data Parallel C++ para generar código que potencialmente vaya a la CPU y a la GPU. Y invocaremos la propia librería del WANDAL, ¿vale? Esos serían los últimos ejemplos cuando presentemos la librería. La ventaja de utilizar el Data Parallel C++ es que ya lo he comentado anteriormente, es un compilador que está basado en C++, que a su vez está basado en SQL, y ello nos va a permitir desarrollar código de manera bastante rápida y expresar el paralelismo invocando la propia librería WANDAL, que tiene soporte algunas de sus funciones tanto para CPU como GPU, ¿vale? Luego eso va a ser el objetivo del taller de hoy. Bueno, pues como mencionaba anteriormente, quería presentaros también parte del toolkit de inteligencia artificial, porque me parece interesante, ya que desde el mismo toolkit podemos hacer uso también de la librería del WANDAL, ¿no? Por medio de Python. Y entonces eso es de alguna manera lo que os quería presentar. Luego lo veremos también con un ejemplo, con el ejemplo de la regresión lineal, como os decía anteriormente. Si pasamos un poco por encima de este toolkit, la ventaja que tiene es que se centra en todo el flujo completo, desde la adquisición de datos, que tendríamos aquí, hasta lo que sería la última parte, que sería la parte de inferencia, ¿no? Una vez que ya se ha entrenado un modelo,
pues cómo se podría inferir. ¿Vale? Y esta toolkit, de alguna manera, lo que pone en valor es todas esas etapas correspondientes al propio pipeline. Como el taller de hoy no está centrado única y exclusivamente en el toolkit de AI, pues tampoco me voy a parar en mucho detalle, pero sí que me interesaba algunas cuestiones comentaros para que al menos os vaya sonando, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la adquisición de datos, pues ya veis ahí que tiene la propia herramienta esta versión de Python, ¿vale? De Python optimizada. No solamente tiene la versión de Python optimizada, que esa a su vez ya estaba incorporada en el toolkit básico, sino sobre todo tiene un aspecto que me parece muy interesante, que trato de remarcarlo aquí, que tiene el Intel Distribution of Python. Eso quiere decir que podemos ejecutar código de Python. Algunas de las librerías tienen soporte para ejecutar código de Python que se pueda ejecutar de manera distribuida, es decir, que no se ejecuta única y exclusivamente en un nodo, sino que a través de MPI podemos lanzar parte de esas instancias o bien a cores si están dentro de un nodo o bien a nodos distintos. Y eso es en lo que quería de alguna manera remarcar de esta librería. Luego veremos un ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a ver cómo nos permite procesado distribuido y de alguna manera también lo pongo en enlace con esa otra parte que estuvimos trabajando en estos talleres recientemente, que era cómo utilizar MPI con Data Parallel C++. ¿Vale? Entonces, a su vez, parte de la librería, repito, o ya veremos que parte de la librería relacionada con operaciones más clásicas del Machine Learning clásico, como puede ser la operación de regresión, como mencionaba anteriormente, lo podemos ejecutar de forma distribuida. ¿Vale? Eso lo vamos a ejecutar de forma distribuida con esa versión de Python optimizada, que es esta DAAL4PI, ¿vale? Que sería pues, el Data Analytics Library para Python. ¿Vale? Y luego lo veremos con un ejemplo. ¿Vale? Eso es lo que me voy a centrar fundamentalmente de la toolbox de la AI, que es lo que más interesante me parece. Porque esto, por debajo, lo que va a hacer uso es de la invocación de la librería de la WANDAL. Hay otra serie de librerías que ya hemos ido trabajando a lo largo de estos talleres. La MKL, por ejemplo, estaría aquí. El Data Parallel C++ también estaría aquí, etcétera. Bueno, como repito, no es un taller específico para comentaros cómo funcionaría la herramienta de la toolkit de inteligencia artificial, pues tampoco me voy a centrar. Me voy a centrar solamente en las partes que creo que tienen relación con WANDAL. ¿Vale? Pero que sepáis eso, que permite ejecución distribuida, permitiría, aquí os lo pongo entero, ¿no? Incluso tiene librerías optimizadas para lo que sería el preprocesamiento de datos, como serían optimizaciones a nivel de la librería del NumPy, de pandas, etcétera. Y repito que lo que más me interesaría sería esta parte, ¿no? La distribución de tareas por medio de Python a través de lo que decía aquí el DAAL4PI, ¿vale? Para sobre todo la librería de la skitilar, ¿vale? Donde una de las tareas que vamos a desarrollar, repito, es esa regresión lineal, ese ejemplo de regresión lineal. Vale, eso es lo que nos vamos a centrar sobre todo en el taller de hoy. Bueno, por tener un poco una idea más global, en el ecosistema de OneAPI ya lo hemos comentado, teníamos en principio las características por las cuales Intel desarrolla OneAPI era la de poder utilizar sobre todo aceleradores de tipo GPU y procesadores de propósito general en arquitecturas de Intel, que son para las que ha ido optimizando. Y bueno, nosotros lo que vamos a trabajar fundamentalmente es esta librería de la skitilearn a través de lo que decía del WANDAL, que estaría aquí, y bueno, como ello potencialmente podríamos ejecutarlo en los diferentes aceleradores, ¿vale? Eso es lo que nos va a permitir, por medio del Data Parallel C++, ejecutarlo en diferentes aceleradores, ¿vale? Y bueno, esta ventaja, pues como veis aquí, nos permite reusar código, favorece lo que sería la portabilidad y bueno, también favorece lo que sería la depuración y el profiling, porque ya hay parte del trabajo que han desarrollado los ingenieros de Intel pues para desarrollarlo en diferentes arquitecturas, depurarlo adecuadamente y los resultados sean correctos y obtener un rendimiento
más que interesante. Bueno, dentro del toolkit de inteligencia artificial, repito que tenía una parte relacionada con Data Analytics, ¿vale? Que es en la que nos vamos a centrar hoy, que tiene que ver sobre todo con la utilización de Python distribuido, ¿vale? Eso es lo que os dejo por aquí. Y cómo lo vamos a hacer por medio de tanto del DAL 4Pi como de la Skitterlearn, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar. Si lo vemos desde el punto de vista más global de la propia toolkit, pues ya os decía que tenía dentro de ese flujo de ejecución tanto la parte de recogida como la parte de inferencia, y antes de la parte de inferencia sería lo que sería todo el entrenamiento relacionado con el Machine Learning y el Deep Learning, ¿no? Que está ahora tan de moda. Aquí os lo dejo. Entonces, no es algo que vayamos a trabajar a lo largo del taller de hoy, pero que sepáis que si alguno está interesado puede, bueno, entrar dentro del propio toolkit, observar que efectivamente está optimizado para los principales lenguajes que se suelen utilizar para Deep Learning, como es el framework de TensorFlow o de PyTorch, ¿vale? Y luego, bueno, incluso tiene herramientas específicas para hacer uso de precisión reducida, que tienen un buen comportamiento con las redes neuronales, ¿no? Y bueno, también tiene soporte en el caso concreto de OpenVINO para los modelos clásicos de detección de objetos y clasificación de imágenes y las redes más clásicas, ¿no? La SSD y ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí os lo dejo por si alguno estuviese interesado en los aspectos de Deep Learning. Repito que no es algo que vayamos a trabajar a lo largo del workshop de hoy. Nos vamos a centrar sobre todo en la parte más de Machine Learning y analítica de datos por medio del Python optimizado y la posibilidad que nos ofrece de poder ejecutar de forma distribuida tanto la fase de entrenamiento de la regresión lineal, sobre todo la fase de entrenamiento, que es la más costosa, ¿vale? ¿Quién utiliza este tipo de toolkits? Pues lógicamente desde los científicos de datos, investigadores en inteligencia artificial, desarrolladores de aplicaciones tanto de Machine Learning como de Deep Learning, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, repito que nosotros nos vamos a centrar más en la parte más clásica de Machine Learning, puesto que ese no es el objetivo fundamental del taller, puesto que es la relación que tiene con el WANDAL. Bueno, de todas maneras, os dejo aquí varios enlaces relacionados con la toolkit de inteligencia artificial, por si hubiese alguien del público que estuviese interesado. Aquí os dejo la página web para descargarla, que bueno, tiene este aspecto el que tenéis aquí a la derecha. Y os dejo también otros enlaces relacionados con la propia guía de instalación y la guía del toolkit, ¿no? Donde aparecen la sintaxis de las propias APIs que están soportadas, cuáles son, repito, las sintaxis, casos de ejemplo, etcétera. Aquí os dejo varios enlaces por si en el PDF, pues si clicáis para que podáis acceder a esta información, repito, por si alguien estuviese interesado. Bueno, vamos a centrarnos más repito ya, en lo que sería el objetivo específico del taller de hoy, que sería la parte de análisis de datos analíticos, ¿no? Y para ello vamos a utilizar una API simplificada para ser utilizada desde Python, que hace a su vez uso de WANDAL, que repito que como el objetivo fundamental del taller era WANDAL, pues por eso la traigo aquí a colación, ¿vale? Os dejo este enlace, ahora lo veremos un poquito más en detalle. Y simplemente indicaros que esta utilidad nos permite hacer uso de los algoritmos de Machine Learning más clásicos desde Python. Y a su vez lo que se invoca sería la librería de WANDAL por debajo, ¿no? La librería de Data Analytics, ¿vale? El Data Analytics Library, ¿vale? Que sería la librería de análisis de datos, ¿no? Entonces está integrada, es fácil de utilizar a través de esta herramienta. Y eso es un poco lo que os voy a poner en valor con algún ejemplo. Bueno, si vemos este enlace, que lo tenía por aquí abierto, creo recordar, aquí lo debo tener abierto, bueno, este es lo que apunta directamente a ese enlace, ¿no? Aquí veis, os hace un poco el análisis y os explica cómo por medio de esta utilidad podemos hacer uso de
de los algoritmos más comunes de Machine Learning, ¿vale? Y que, bueno, que es fácil de utilizar, que es transparente para el usuario. Y bueno, aquí os dejo algunos ejemplos, incluso aquí os deja cómo poder utilizar desde esta utilidad también con soporte para GPUs. No es algo por tema de tiempo que yo os voy a comentar a lo largo de... No os voy a hacer una demo en concreta, pero que sepáis que también por medio de Python podemos expresar que escoja una GPU, haga uso del data parallel C++ por debajo, ¿vale? O sea que eso es interesante, ahí os lo dejo en esta parte de aquí, ¿no? Para que, bueno, tenéis aquí algunos ejemplos de cuál sería el rendimiento que se ofrece, el soporte que tiene para los diferentes lenguajes de Python, ¿vale? Y bueno, si tiene soporte para CPU o GPU a través de lo que sería la parte de Conda, ¿vale? Ahora os explicaré cómo poder instalarla y cómo poder invocarla, ¿vale? Fundamentalmente. Pero bueno, repito que en este enlace pues tenéis la última información, ahí os indica que esta utilidad sería de la versión del 2021, que sería, me parece que la última es del 2021.2 o 2 algo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que de alguna manera vamos a trabajar. Bueno, brujoleando por esa guía de la herramienta, pues veis cómo se puede instalar. Se puede instalar de manera directa a través de la paquetería de Python de pip, ¿vale? Se invoca y se instalaría, o también se puede instalar a través de los entornos de Conda, o bien desde el canal de Conda Forge o desde Intel. Aquí os dejo las dos líneas, bueno, que de alguna manera las he sacado en esa guía que os comentaba anteriormente. ¿Vale? De todas maneras, como esto ya está instalado en el Dev Cloud, pues esta parte no sería necesaria. Pero si alguno quiere instalarla localmente, pues que lo pueda tener en cuenta. Bueno, vamos a ver cómo poder utilizarla. Entonces, antes de eso, pues os quería también mostrar algunas experiencias de rendimiento utilizando esta herramienta, ¿no? Y esta herramienta que hace uso de Wandal, y ahí veis aspectos de speedup para una serie de casos, ¿no? De hecho, aquí os muestro algunas experiencias de rendimiento haciendo uso de algunos datasets que recogen, bueno, pues estos retos de Kaggle, ¿no? Y bueno, pues si clicáis aquí en este enlace, me parece que también lo tenía por aquí abierto. Bueno, aquí os presenta de alguna forma algunos de los ejemplos del propio challenge de Kaggle, haciendo uso esto de la librería, más que de la librería del toolkit de inteligencia artificial, pero sobre todo de la librería Skittilearn, ¿no? Que es un poco la que os muestra aquí, ¿no? Y bueno, ahí os lo dice, esta librería está disponible en el toolkit de inteligencia artificial. Se puede instalar la herramienta que os había comentado para poder hacer uso o para invocar algoritmos relacionados con el Machine Learning que se encuentran disponibles en la Skittilearn, ¿vale? Y que a su vez eso por debajo hace uso del Wandal, ¿no? para mejorar lo que sería el rendimiento. Bueno, aquí os presenta pues eso, cómo poder instalarla y demás. Este es un poco el resultado de rendimiento y de speedup que os he dejado en el conjunto de transparencias, y para los diferentes conjuntos o challenges que se encuentran en el Kaggle, ¿vale? Aquí pues, tenéis los propios enlaces para poder acceder a ellos, y aquí os dice el tipo de algoritmo el cual está utilizando. Bueno, ahí veis alguno que utiliza Random Forest, otro la PCA, bueno, el KNN para obtener los centroides, bueno, etcétera. Veis ahí que los índices de rendimiento son bastante interesantes. Bueno, lógicamente el más espectacular sería el primero de ellos, hasta un SPIA de 227, pero bueno, para que simplemente lo veáis, ¿no? Y si alguno está interesado, pues que pueda aquí acceder, a mí me parece lo suficientemente interesante porque, bueno, aquí hay desde imágenes, había aquí el clásico de Digit Recognition, hay otro tipo de imágenes relacionadas con identificaciones de cánceres de tipo de melanoma, etcétera, ¿no? Es decir, que como veis, el ámbito de utilización es bastante diverso y sobre todo
que la forma de utilizarlo, ahora lo pondremos con un ejemplo, es lo suficientemente rápido y sencillo. Y bueno, la ventaja es que se obtienen unos speedup bastante importantes, simplemente por utilizar, repito, el propio toolkit, que por debajo hace uso de la librería optimizada del Wandal. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo poder utilizar por medio de Python la propia librería. Aquí os dejo un ejemplo en el que me he basado. ¿Vale? Y el ejemplo que os presentaba era para el ejemplo de regresión lineal, ¿no? Tenemos aquí bueno, una serie de viviendas de Boston. Si clicáis en el enlace os presenta un poco el propio dataset, que creo que lo tengo por aquí. ¿Vale? Cómo poder realizar la regresión lineal para un dataset de una serie de viviendas en Boston. Y bueno, lo que os presenta en el propio dataset, bueno, tiene varias información. Aquí tiene varios campos, el data, que es donde contiene realmente la información de todas las casas. El target sería el precio de la vivienda, y luego tiene algunas características, ¿vale? Algunas características que vienen de acuerdo a esta tabla de aquí, ¿no? Aquí os dice, bueno, cuál es el ratio del crimen per cápita. Bueno, hay otra serie de indicadores con el cual podrían extrapolar el precio de la vivienda, ¿no? Ahí os dice en función de la cantidad de área disponible. Bueno, hay otros indicadores en función de los owners, de los propietarios, qué edad tienen. Bueno, hay otra serie de indicadores. Ahí os lo deja. Lo importante de alguna manera sería sacar una predicción del precio final, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar aspectos de la regresión lineal. Bueno, ya os digo, os dejo aquí un enlace donde viene explicado lo que es el conjunto del dataset, cómo se puede realizar aspectos de procesado, análisis exploratorio de datos. Bueno, aquí tenéis más información. No va a ser el objetivo fundamental del taller, puesto que el objetivo fundamental del taller es cómo poder invocar la regresión lineal y obtener esos índices, ¿vale? Entonces eso es en lo que me voy a centrar. Pero bueno, que si alguien quiere más información acerca del propio ejemplo, pues ahí, repito, os lo dejo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a utilizar este ejemplo de aquí. Y bueno, pues me voy a conectar al DevCloud y os voy a, mediante un cuaderno Jupyter que creo que os ha proporcionado también la gente de Danisoft, vamos a ver cómo poder hacer uso. Bueno, este creo que es el cuaderno, ¿vale? El cuaderno de Jupyter. Y bueno, lo que de alguna manera me he basado en otro cuaderno de Jupyter que aparecía ahí. Hay algunas cosas que he modificado, por eso os lo dejo. Pero bueno, ahí os lo indico. Este cuaderno de primero lo que va a hacer es realizar el entrenamiento en un sistema de memoria compartida, fundamentalmente. Entonces, bueno, el dataset, como mencionaba antes, tiene que ver con el precio de las viviendas en Boston, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es importar las cabeceras necesarias, sobre todo la propia herramienta para poder invocarlo desde Python, ¿vale? Los modelos del skitlearn. Y de hecho vamos a importar este aspecto para poder cargar los datos, ¿vale? Es uno de los datasets más clásicos que se utilizan, pues, para hacer sobre todo demos. Entonces, bueno, pues de alguna manera eso es lo que vamos a utilizar, ¿vale? De hecho, en esta línea que aparece aquí, lo que vamos a hacer es cargar directamente los datos de los datasets propios de la skitlearn, ¿vale? Ya los tiene incorporados. Y voy a acceder al campo data. Recordad que había varios. Uno de ellos era el data, donde estaban las features. Y luego estaba el target, que sería el precio final de la vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, pues los voy a cargar. Me voy a quedar con las características, esos features, ¿vale? Y luego aquí en esta otra línea lo que voy a hacer es distribuir los datos en dos conjuntos. Un conjunto que lo voy a utilizar para realizar el entrenamiento de la regresión lineal y otro pues para hacer el testing. Entonces, el testing, pues aquí os digo que utilizo el 25%, ¿vale? Y el otro 75% pues va a ser los datas, el Xtrain y el eTrain, que son los que vamos a utilizar para realizar luego posteriormente el entrenamiento. Bueno, aquí imprimo eso, las características, pues para que veáis las cabeceras
y ahí incluso la descripción. Bueno, esta descripción es la misma que aparecía en la página web que os indicaba ahí, pues cuál era el ratio del número de crímenes por cápita en el barrio, bueno, y otra serie de índices que aparecen aquí. Tampoco voy a parar en detalle porque repito que esto tiene que ver con el propio datas. Bueno, entonces esto, bueno, si queréis lo ejecuto, aunque os va a salir lo que aparecía ahí en el log. Y bueno, ahí incluso os dice dónde podéis encontrar la información del dataset y las referencias a la propia publicación. Bueno, lo que realmente interesa. ¿Cómo poder entrenar el modelo? Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es entrenar la regresión lineal. Como veis, aquí le estoy introduciendo los datos de entrada que corresponden con esas features, las características de las viviendas, que yo quiero obtener su precio objetivo. Y por medio de esa regresión lineal introduzco esas features y el precio objetivo, y lo que voy a tener va a ser el modelo entrenado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con ello realizaría la regresión lineal, y una vez que ha realizado la propia regresión lineal, pues ahí tendría el modelo, que aquí, bueno, pues me lo va a imprimir por pantalla, y aparte de imprimir lo que sería el modelo, pues lo voy a guardar aquí en un fichero, pues para que luego posteriormente pueda realizar la parte de la inferencia. Vale, entonces, bueno, ahí os dice la parte del modelo. Eso tendrá que ver con esas features, ese conjunto de features. Creo que había un total de 13 o 14 features, que serían estas features que tenemos aquí. Bueno, pues cuál es el índice relacionado con la regresión lineal, pues para cada una de ellas. Ellos sacan esos índices. ¿Vale? Almacenaría el modelo en esta dirección. Entonces, bueno, si nos fuésemos ahí al modelo, pues lo guardaría ahí, que es lo que ha hecho ahora. ¿Vale? Lo guardo y lo impreso por pantalla. Bueno, la siguiente línea lo que vamos a hacer es cargar el modelo, este modelo que previamente habíamos cargado, pues para realizar la fase de inferencia, ¿vale? Para evaluar cómo con ese 25% del dataset que habíamos destinado para la parte del testing, pues para ver cómo de lejos está el precio que calcula por medio de esa regresión lineal a el precio que tenía originariamente el propio dataset. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí cargamos lo que sea el modelo, me imprime los índices, que lógicamente estos índices son los mismos que había impreso aquí, ¿vale? Porque antes lo había guardado y ahora lo imprime, o sea que hasta aquí no hay nada. Y aquí haría la predicción, ¿vale? Haría la fase de predicción, y como veis ahí tenemos de entrada este X-test que era del dataset original que teníamos. El dataset original X, pues me quedaría con el X-test que era el 25% del dataset original, ¿vale? Y le pasamos el modelo, y lo que va a hacer es predecirlo. Y lo que voy a obtener aquí van a ser los precios objetivos de acuerdo al modelo predecido, ¿vale? Bueno, pues eso lo almacena, y bueno, aquí podría guardarlo en un fichero CSV, etcétera. Bueno, esto creo que viene heredado del cuaderno de Jupyter. Lo más importante, pues, es lo que aparece a continuación. Lo que voy a haceros es imprimir el precio objetivo, que el original, el que tenía el propio dataset, y el que yo predigo, ¿vale? En azul iría el objetivo y el rojo iría el predicho. Como veis, bueno, pues ahí veis la relación lineal por medio de esta regresión lineal, cómo se ajusta bastante bien, cómo predice bastante bien en función de las características de esas 100 y pico viviendas que tienen que ver con el precio que yo voy a predecir. Bueno, cómo se ajustan bastante bien, ¿no? Es decir, que el modelo lo hemos entrenado adecuadamente. Es verdad que en los picos, bueno, pues se observa algo de divergencia, pero en general tiene un ajuste bastante bueno, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os presento aquí de manera muy sencilla es, pues eso, cómo obtener por medio de una regresión lineal un modelo, y por medio del modelo, pues predecir información aparte del modelo, ¿no? En este caso serían los precios objetivos de las viviendas en una región de Boston, ¿no? Bueno, pues esto de alguna manera lo que hace uso, repito, es de la herramienta que mencionaba anteriormente, y cómo lo podemos ejecutar por medio de Python, y podemos obtener el propio modelo. Bien, lo que también quería haceros remarcar
y haceros ver también con este ejemplo, era como lo que os mencionaba anteriormente, en esa toolkit de inteligencia artificial podríamos utilizar Python distribuido, ¿vale? Es decir, que podríamos generar parte de ese modelo de regresión, podríamos hacerlo de forma distribuida. Es verdad que este ejemplo no es muy grande y quizás no tenga mucho sentido distribuirlo, pero sobre todo desde el punto de vista del rendimiento, pero lo que sí que quiero mostraros es que efectivamente esto funciona, ¿no? Es decir, que la herramienta del DAL 4Pi opera para máquinas de memoria compartida como lo que hemos hecho anteriormente, o también puedo distribuirla por medio de MPI, ¿vale? Y eso es de alguna manera lo que quiero presentaros aquí. Bien, es muy parecido al código que voy a mostraros, al código que teníamos en el propio cuaderno. La única diferencia es que en lugar de ejecutarlo en un cuaderno de Jupyter, tenemos que tenerlo en un fichero de tipo Python, puesto que es la manera que tiene el soporte de ejecutarlo de forma distribuida, ¿vale? Ahora veremos que vamos a realizar muy pocos cambios respecto al código original y lo único es que para distribuirlo pues habría que invocar el MPI, ¿vale? Ahí os lo indico, MPI run N4, es decir, que lanza 4 procesos y bueno, del fichero .py Python en lugar del cuaderno de Jupyter, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Bien, entonces me he generado yo el fichero .py, que es el que quiero mostraros ahí. Ay, perdonad. ¿Vale? Este sería el cuaderno. Lo único es que en lugar de cargarnos el dataset de Boston directamente, lo que sí que tengo que hacer es dividirlo. Como voy a utilizar 4 procesos, pues lo que voy a hacer es dividir ese dataset en 4 partes, que estos se encuentran aquí. ¿Vale? En los data, pues he generado 4, ves ahí en Linear Regression Train 1, 2, 3 y 4. Eso van a ser los CSVs que va a leer cada uno de los procesos y con los que va a entrenar, ¿vale? Entonces, por eso lo indico aquí. Entonces, lo que va a hacer es que cada proceso va a leer su dataset correspondiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es inicializar esto, el motor distribuido, ¿vale? Esta herramienta de la librería de análisis de datos, pues lo inicializa de forma distribuida y ahora cada proceso, ya tendríamos cada proceso que viene ahí como myproc_id, cada proceso lo que va a hacer es leer única y exclusivamente su dataset correspondiente. Es decir, el proceso 1 leerá el CSV este de aquí, el 2 pues leerá el 2 CSV, el 3 y así sucesivamente. Bien, bueno, lo único que hace aquí sería crear el fichero de entrada y aquí sería la propia lectura del CSV, ¿vale? Bueno, eliminaría algún campo correspondiente por si hubiese algún dato incorrecto y luego lanzaríamos lo que sería el entrenamiento, ¿vale? Aquí, de nuevo, ¿qué entrenamos? Pues serían nuestros X-Train, que en este caso lo he llamado como In-Depth Data, y los E-Train, que sería lo que aquí he llamado Depth Data, ¿vale? Entonces esto lo entrenaría, me generaría el modelo, ¿vale? Y todo esto lo hace de manera distribuida, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene es que esos 4 hilos o esos 4 procesos que está generando, como tiene el dataset original que lo ha distribuido en 4, pues lo va entrenando cada uno. Y luego, finalmente, ejecutaría que culminase este motor de distribución, ¿vale? Entonces, esta parte, a ver si puedo seleccionarlo, perdonad. Esta parte de aquí lo que se hace es ejecutarla en paralelo en esos 4 procesos. Repito, leería su dataset, entrenaría y ya cuando concluye ya tiene su modelo entrenado. Su modelo entrenado de forma distribuida, porque en este caso tenemos el modelo distribuido. Bien, bueno, pues de las líneas que aparecen a continuación, lo único que hace es, que leo un conjunto de test, ¿vale? Que sería el equivalente anteriormente de ese 25%, pues aquí ya me he generado un test el dataset de test, entre comillas, ¿vale? Y una vez que lo he leído, bueno, pues lo que hago es predecir cuáles serían los datos objetivos. Entonces, con este Xtest se lo paso a mi modelo, ¿vale? Mi modelo lo he creado anteriormente,
¿vale? Veis que aquí tenéis el train results, es el que le paso el modelo y ahora hago la predicción y obtengo el precio objetivo, ¿vale? Repito, la regresión lineal en este caso se ha hecho de manera distribuida. Bueno, ya por último, pues para hacerlo igual que antes, pues lo imprimo por pantalla, ¿vale? Bien, lo único que como no es un cuaderno de Jupyter interactivo, pues esto lo tengo que ejecutar este script Python, ¿vale? Y para ejecutar el script Python, pues ahí tenéis la línea. Lanzo esos 4 procesos, veis que ahí se invoca el Python y bueno, ese es el fichero de Python que es el que acabo de leer, que es el que se invoca. ¿Vale? Entonces, lo ejecuto y como correspondencia de la ejecución del entrenamiento distribuido, lo que me va a generar va a ser este fichero, el test linear regression distributed, que es el que ahora voy a visualizar aquí en el cuaderno de Python. ¿Vale? Que este sería el modelo que los precios de las viviendas que ha predecido de acuerdo al modelo que ha entrenado de forma distribuida, que como veis, pues tiene un índice muy parecido a lo que teníamos aquí originariamente de los datos que teníamos originales. ¿Vale? Luego, como veis, puedo ejecutar tanto el modelo de forma local o en un sistema de memoria compartida, o puedo también realizarlo de forma distribuida, que eso era el objetivo que quería mostrarlos aquí. Bien, bueno, pues con esto acabaría el ejemplo, ¿vale? Ya os he mostrado el ejemplo, un ejemplo de regresión lineal por medio de la herramienta esta que mencionaba, que nos permite hacer uso de código Python y de la librería Skitlearn. Y parte de esa librería ya hemos dicho que permite ejecución distribuida, permite ejecución en CPU. En GPU eso luego lo vamos a ver, puesto que por debajo lo que hace uso es de la librería del Wandal, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto el API para poder ser utilizada desde Python con el propio ejemplo, ¿vale? Bien, y ahora lo que os voy a contar más a continuación tiene que ver con la propia librería en sí. No hacer uso de la librería, que es un poco lo que os he contado anteriormente, en este caso con la API de Python, sino qué contiene exactamente la librería, qué funciones están, qué soporte tiene y luego también dónde se puede ejecutar, la propia librería. ¿Vale? Bueno, pues aquí os lo menciono, la Wandal es la biblioteca que proporciona una serie de operaciones que cubren sobre todo las diferentes etapas en el análisis de datos. Aquí un poco os lo comento. Tiene operaciones de tipo preprocesado, tiene operaciones de transformación, aquí os lo indico para agregar, para reducir dimensiones, etcétera. Tiene operaciones de análisis, ¿vale? Análisis sobre todo estadístico. Y luego podemos generar modelos, pues aquí os lo indico. Este es el ejemplo que hemos hecho ahora, un modelo de regresión. ¿Vale? Que luego, bueno, pues podremos validar y por último, pues predecir que eso es más o menos lo que hemos hecho en el ejemplo de antes, ¿vale? Lo hemos hecho con Python, pero podríamos hacerlo invocando la propia librería de manera directa, ¿vale? Lo único que tiene la herramienta que os he mostrado anteriormente es que oculta todo el uso que se hace por debajo de la librería del Wandal, ¿vale? Pero como veis, pues aquí la librería de Wandal cubre gran parte de las etapas de análisis de datos, pues desde la primera parte de aquí, que sería la adquisición de datos, preprocesado, transformación, bueno, partes relacionadas con la propia minería de datos, pues ahí lo habéis visto, clasificaciones, regresiones, luego veremos alguna clasificación, me parece que hacemos clasificación por medio de la PCA, etcétera. Bueno, pues eso veis que cubre la amplia mayoría de las etapas. Bien, ya lo hemos visto anteriormente. Sobre todo la ventaja que tiene la propia librería es que cubre todo ese espectro completo, ¿no? Aquí lo que denomina Intel de extremo a extremo. Es decir, desde la parte de adquisición de datos, que podríamos tener un dispositivo que estuviese adquiriendo datos y que quisiésemos realizar un primer prefiltrado, hasta poder llevarnos el sistema, ese conjunto de datos, a una arquitectura de tipo cloud donde poder realizar la fase de entrenamiento y luego, por último, pues realizar la fase de despliegue, ¿vale? en el dispositivo específico. Es decir, que la API que tiene Wandal nos permite realizar todo ello poniendo el foco en función de la tecnología que queremos tratar. En el ejemplo que hemos puesto anteriormente, bueno, la parte de adquisición de datos no había nada,
pero la parte del entrenamiento pues lo hemos visto, ¿no? Hemos entrenado una regresión lineal en una arquitectura de tipo clúster, pues de forma distribuida, ¿no? Luego ya vemos que por debajo tiene el WANDAL tiene herramientas de comunicación entre los diferentes procesos y eso lo hace transparente para el usuario y además lo hace de manera bastante eficiente, ¿vale? Luego ya hemos visto que eso funciona bastante bien. Bueno, pues así como píldoras de la propia librería. Maximiza el rendimiento, ¿vale? Está optimizada, lógicamente, para las arquitecturas de Intel, arquitecturas en las que vamos a realizar cálculo intensivo. Y ahora veremos que podemos ejecutar código tanto en GPU como en CPU. Esto lo vamos a hacer fundamentalmente con el Data Parallel C++. Aunque también es cierto que tiene soporte para API de tipo Python. Pero bueno, no es una de las cosas. Luego os voy a dejar algunos enlaces donde podéis encontrar ejemplos, que esto sí que lo menciono. Bien, maximiza el rendimiento, ya lo hemos dicho, sobre todo en aspectos de arquitecturas de Intel. Ya os he mostrado el ejemplo también de los challenges de Kaggle, con las aceleraciones que presenta por el hecho de utilizar el skitlearn optimizado en arquitecturas de Intel. Luego eso ya también os lo he presentado. Y sobre todo presenta aceleraciones de las principales funciones matemáticas, librerías de entrenamiento, ya lo he dicho, el skitlearn y predicción, esto es más o menos en lo que se centra, y algoritmos relacionados con el Machine Learning más clásico, ¿vale? Que están sobre todo en la librería del skitlearn, aunque también tiene el XGBoost. Bien, y ahora veremos cómo gran parte de la librería del WANDAL, pues bueno, tiene la ventaja de poder utilizarse desde el toolbox de la inteligencia artificial, que eso es lo que he puesto en valor anteriormente. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos analizar grandes datasets. Bueno, nosotros no vamos a utilizar grandes datasets porque si no esto tardaría mucho, pero os he puesto ejemplos. Vale, podemos hacer predicciones, de hecho ya lo hemos visto, ¿no? El ejemplo de predecir el precio de las viviendas en el ámbito de Boston. Y podríamos optimizar pues todo el flujo relacionado con la analítica de datos. Ya lo hemos mostrado anteriormente, desde la parte de recogida de información a la parte de filtrado de esa información, eliminación de datos espurios o lo que sea, generación de modelos. Nosotros hemos utilizado el modelo de regresión, pero podríamos utilizar cualquier otro pues, para predecir, ¿no? Y sobre todo tiene diferentes soportes de modelos, que esto me parece altamente interesante y luego lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, tiene soporte offloading, que es lo que hemos visto, lo que hemos hecho. En realidad tenemos los datos ya calculados y en el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues el primero de los ejemplos hemos ejecutado tanto el entrenamiento como la predicción de forma offload. Ya teníamos los datos en batch, lo lanzamos, se ejecutan y obtenemos el resultado. También permite el streaming, es decir, que a medida que se van generando los datos, yo esto lo puedo concatenar con toda la librería y a medida que se van generando los datos yo puedo ir procesándolos. Es decir, también permite el modelo de streaming o el modelo distribuido, que es el modelo que también hemos visto anteriormente. Anteriormente hemos visto el modelo offload y el modelo distribuido, ¿vale? El modelo distribuido ya lo habéis visto, por medio de MPI podemos ejecutar la fase de entrenamiento de la regresión lineal entre los diferentes nodos, ¿vale? Luego eso pues ya lo hemos visto previamente. Bueno, pues estos serían así a modo de resumen, los bloques de datos optimizados que presenta. Nos hemos centrado sobre todo en la skitlearn porque yo creo que es de lo más conocido, pero por debajo de la skitlearn, que sería como una capa superior, pues ya veis ahí que está el interfaz del WANDAL, ¿vale? Y luego por debajo pues puedo hacer uso del MPI, como sería para el caso de la librería distribuida, o si realiza operaciones de tipo matemático, pues puedo utilizar el OneMKL o distribución de carga de trabajo de tareas por medio del TBB, etcétera. ¿Y dónde lo puedo ejecutar? Pues ahí lo veis. Tiene un backend para CPU y tiene un backend para GPU, que eso es lo que vamos a ver sobre todo en el ejemplo que vamos a presentar aquí. ¿Vale? Entonces, como veis, la propia librería tiene de la skitlearn tiene el interfaz
que me va a permitir no solamente lanzarlo de forma distribuida, de forma offload o de forma streaming, sino utilizando por medio de One API esta idea de procesadores tanto CPUs como GPUs. ¿Vale? Esa es la filosofía que hay ahí. ¿Qué optimizaciones tiene la propia librería de Wandal? Aquí de alguna manera la remarco para que veáis que está optimizada en las arquitecturas de Intel. Bueno, el primero de los aspectos es que está utilizando la librería del MKL. ¿Vale? Entonces, como está utilizando la librería del MKL, vamos a realizar o vamos a obtener grande rendimiento en las arquitecturas de Intel, sobre todo en aquellas operaciones que tienen que ver con operaciones matriciales. Y parte de, bueno, de las clasificaciones, pues yo que sé, las KNNs y ese tipo de cosas se pueden expresar como operaciones matriciales. Luego eso sería el primero de los aspectos. El segundo de los aspectos que tiene aquí es que escala cuando tenemos varios cores, ¿vale? Tiene una versión hyperthreading, tiene una versión para múltiples hilos. Eso nos va a permitir que la versión que nosotros estemos ejecutando no solo se ejecute en un único core dentro de la plataforma que estemos utilizando, del nodo que estemos utilizando, sino que utilice todos los cores disponibles. ¿Vale? Aparte de ello, aquí os lo indica, hace uso de las operaciones vectoriales. Ya, esto no es objetivo tampoco de este tema, pero de este taller de hoy, pero por debajo todas las arquitecturas utilizan o tienen posibilidad de utilizar cálculo vectorial de tipo SIMD, que son operaciones vectoriales, ¿no? Entonces, tanto la librería MKL como la propia librería Wandal está optimizada para hacer uso de esa capacidad vectorial que tienen tanto los procesadores de propósito general como las GPUs modernas, ¿no? Ahí os lo indica, el punto 4 también está optimizada para en el ámbito de memoria, ¿vale? Es decir, que como conoce la jerarquía memoria de las arquitecturas de Intel, también conoce lo que son los tamaños de la cache, las líneas de la propia cache, bueno, pues hace técnicas como prefetching, prebúsqueda de datos, bloqueos en la propia cache, luego está optimizada para la propia jerarquía de memoria también, ¿no? Luego, aquí os lo indica, hace uso del nuevo repertorio de instrucciones. Esto tiene que ver sobre todo recientemente con las AVX 512, que serían uno de los aspectos o una de estas set de instrucciones vectoriales que más modernos para hasta 512 bits. Pero dentro de las AVX 512 hay una amalgama de instrucciones específicas que solamente incorporan los procesadores más modernos relacionados con inteligencia artificial, que nos permite realizar operaciones en lo que llaman baja precisión, ¿vale? Entonces, bueno, pues el soporte que tiene serían para las AVX 512 y, repito, para operaciones de este tipo, ¿no? De baja precisión. Entonces, bueno, la propia librería de Wandal hace uso o detecta si la arquitectura que tenemos tiene soporte para esas operaciones optimizadas, ¿vale? Y luego, por último, el último de los aspectos del paso 6 es que, bueno, pues permite ejecución distribuida, que eso ya lo hemos visto anteriormente. Es decir, que si unimos todos estos aspectos, el utilizar una librería optimizada como la Skitlearn con Wandal a no utilizarla, pues veis ahí el gap importante en rendimiento que podemos alcanzar por esa acumulación de optimizaciones. Acumulación de optimizaciones, el uso de utilizar una librería optimizada en operaciones matriciales sobre todo, en utilizar vectorización, en utilizar capacidades de paralelismo intranodo, en optimizaciones porque somos capaces de utilizar operaciones vectoriales, incluso las últimas repertorio de instrucciones vectorial para operaciones de baja precisión y cómputo distribuido, ¿no? Entonces, todas esas optimizaciones son las que llevan incorporadas el Wandal. Entonces, lógicamente, todas las funciones que tengan que ver con el Skitlearn que estén optimizadas con este tipo de tecnología, lógicamente nos va a generar un rendimiento mucho más elevado que si utilizamos el Skitlearn
habitual o el que viene por defecto en la librería de Python, ¿vale? Y eso, pues de alguna manera lo hemos puesto también en valor cuando os sacaba esa gráfica de rendimiento haciendo uso de los challenges de Kaggle, ¿vale? Bueno, ¿qué algoritmos tiene soporte Wandal tanto para Machine Learning y están a su vez optimizados? Aquí os dejo una clasificación y os indico, ¿no? Lo que presento en esta transparencia pues son diferentes algoritmos, por ejemplo, el de la regresión lineal, que sería el que hemos estado trabajando. La regresión lineal, como veis aquí, de acuerdo al código de colores, permite procesamiento en CPU, también permite el procesamiento en GPU y también permite el procesamiento distribuido, ¿vale? El primero de los aspectos y el tercero de los aspectos lo hemos puesto en valor en el ejemplo que os he mostrado haciendo uso de Wandal por medio de la herramienta de la L4Pi, ¿vale? Pero hay otra serie de algoritmos que también tienen ese soporte. Aquí veis, por ejemplo, el Camins, también tiene soporte tanto distribuido como en GPU, etcétera, ¿vale? Y bueno, esto, al igual que la librería del MKL que os iba diciendo la semana pasada, que los ingenieros de Intel pues están trabajando en ello y cada vez están portando más funciones a CPU y GPU, pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, están portando tanto a CPU como a GPU cada una de estas funciones que se encuentran en el skittilearn de Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí os dejo una clasificación para que sepáis el soporte que tiene de una y otra, ¿vale? En función de la operación que vosotros queráis realizar y, bueno, pues si podéis hacer uso de tecnología GPU o si podéis hacer uso de la tecnología de cómputo distribuido, etcétera, ¿vale? Que eso, lógicamente, os va a mejorar el rendimiento final de la aplicación, ¿vale? Por eso, en el ejemplo que teníamos antes de rendimiento de los challenges de Kaggle, pues veíais ahí una diferencia muy grande entre el challenge en concreto, ¿vale? Habrá challenges que puedan hacer uso de arquitectura GPU, por ejemplo, distribuida, que bueno, que nos vaya a ir y vaya a alcanzar unos speed mucho más elevados que la versión por defecto que viene por Python. Y otras que, pues como veis aquí, todavía no están portadas y pues lógicamente todavía ese soporte no lo incluye. Bien, eso sería para la parte de Machine Learning. También dentro de la librería de Wandal tiene soporte para transformación de datos y análisis, ¿vale? Y aquí también os dejo algunas de ellas, ¿no? Ahí veis la PCA, que de hecho la PCA va a ser el ejemplo que vamos a utilizar. Veis que tiene soporte también para CPU, GPU y distribuido. Pero bueno, ya ahí veis otra serie de operaciones estadísticas. Bueno, pues la distancia del coseno, correlaciones, etcétera. Bueno, pues que algunas todavía no están portadas, de hecho solamente permite su ejecución en CPU. Otras sí que permiten su ejecución de manera distribuida, como factorización de matrices de tipo QR o SVD. Y bueno, dependiendo de algunas de ellas, pues tienen soporte completo o tienen soporte parcial, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo esto en las transparencias porque me parece bastante interesante saber si la herramienta que estáis vosotros desarrollando, pues podemos hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Bien, aquí os dejo una serie de algoritmos relacionados sobre todo con la librería del skittilearn, que están acelerados y tienen ese soporte. Ahí os lo dejo, ahí regresión lineal, ya lo decíamos anteriormente, tenía soporte GPU-CPU. Tenéis ahí otra serie de regresión lógica, bueno, PCAs, bueno, tenéis aquí una amalgama, ¿vale? O sea que esto os lo dejo aquí en las propias transparencias para que lo veáis. Bueno, aquí os indica el Random Forest que tiene soporte parcial a partir de la 2023, bueno, dependiendo de algunos de los algoritmos, ¿vale? Los modos de cómputo que sí que anteriormente os lo comenté, me parece interesante porque, bueno, permite el modo batch, que sería procesamiento por lotes, que es un poco lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿vale? Que necesitamos tener todo el conjunto de datos inicialmente para poder realizar el análisis, tanto el entrenamiento o lo que sea, para producir el resultado final. El online, que sería esa idea de streaming, ¿vale? Que los bloques se van transmitiendo por medio del streaming al propio dispositivo. Entonces,
bueno, esto me va a ir generando parcialmente los resultados y se van actualizando de forma incremental, ¿vale? Esto tiene esa ventaja. Entonces, bueno, yo creo que es interesante, sobre todo cuando se está haciendo análisis exploratorio de datos y tenemos una fuente de generadora de información. Bueno, pues tenemos un modelo y el modelo se va actualizando a medida que vamos teniendo nueva información, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos el modelo distribuido, que esto ya lo hemos visto, que se puede ejecutar en varios dispositivos o varios nodos de proceso, ¿vale? Esto ya lo hemos visto un poco en el ejemplo anterior, ¿vale? Entonces, bueno, me interesa también eso, que veáis las diferencias que existen entre uno y otro, entre los diferentes modos de ejecución, porque, bueno, es bastante interesante. Luego también Wandal, como decíamos anteriormente, tiene soporte para manejo de datos, ¿vale? Tiene soporte para manejo de datos en función de la fuente de datos. Si la fuente de datos, ya lo veremos, se puede leer de un fichero CSV y se migra directamente a la memoria, ¿vale? Si es necesario reconvertir esos datos, bueno, extrapolar, os digo, herramientas de extrapolación de datos que faltan o datos que no son válidos, filtrados de datos, pues eso, el drop ese clásico de si el dato no es válido, bueno, sacar métricas estadísticas, es decir, que también tiene, ya lo veíamos en esa transparencia inicial, tiene soporte, como decía ahí, desde el principio hasta el fin, ¿vale? Tiene desde la adquisición de datos y tratamiento inicial de datos, como era filtrado, manejo de datos, extrapolación, etcétera. Luego ya teníamos el propio procesado y generación de modelos por medio del Machine Learning, ¿vale? Luego eso también lo tenéis disponible. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, aquí los algoritmos que sí que están disponibles, os dejo aquí una serie de ellas. Bueno, si pincháis ahí en el enlace, pues os sacaríamos lo que serían los algoritmos. A ver, perdonad, que he pinchado en un enlace que no debía. A ver. Aquí creo que tenemos los algoritmos. Ahí tenéis el soporte que tienen los algoritmos. Entonces, bueno, pues si pincháis cada uno de ellos, por ejemplo, el CAMINS, pues ahí os dice qué es lo que hace el CAMINS, la fase de entrenamiento, la fase de inferencia, ¿vale? Qué método computacional es el que utiliza y bueno, un caso de uso, ¿vale? De la parte de entrenamiento y la parte de inferencia. Incluso aquí os da las diferentes APIs, que es lo que quedaría por comentaros, ¿vale? Os da una API tanto de data para el C++ como del C++ o de Python con soporte para data para el C++. Ahí es un poco lo que os decía anteriormente, ¿vale? Esto no lo he comentado, pero bueno, tiene soporte de data para el C++ y como tiene soporte de data para el C++, podríamos seleccionar dispositivos de tipo CPU o de tipo GPU, ¿vale? Es decir, que si pincháis ahí, bueno, ahí os pone el ejemplo y en esta parte veis que ya directamente llama de la herramienta, como veíamos anteriormente, de la DAL 4PI y bueno, ahí seleccionaría la parte de la GPU, ¿vale? Luego me parece bastante interesante. Vale, entonces, bueno, ya os digo, aquí tenéis una serie de algoritmos. No voy a entrar en detalle de lo que hace cada uno de ellos, ya os digo, os dejo el enlace y si brujuleáis a través del enlace os dice el algoritmo que implementa exactamente y la API que soporta, lo cual me parece muy, muy interesante. Y bueno, de las APIs soportadas, pues es un poco lo que os acabo de mencionar. Tenemos soporte para data para el C++, entonces como tenemos soporte para data para el C++, antes de realizar la lectura de los datos y demás, podríamos seleccionar una cola, y en función de la cola que seleccionásemos podríamos ejecutar el código CPU o código GPU, ¿vale? Entonces eso es una de las ventajas que tiene. Luego tiene la API de C++, que sería la API normal, por así decirlo. Lógicamente aquí no seleccionamos colas ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues simplemente se ejecutaría en la CPU. Y bueno, ahí he utilizado el mismo ejemplo, el del CAMINS, que es el que justamente os acabo de mostrar previamente. Y luego tenéis el soporte de Python con el interfaz del data para el C++ y bueno, es lo que os he dicho anteriormente, ¿vale? Justamente en esos algoritmos, pues eso, ahí tenéis varios ejemplos y os muestra cómo seleccionar una GPU o lo que sea, ¿vale? Ahí ya os digo, os muestra las diferentes APIs. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ir acabando, un ejemplo de uso. Vamos a ver el ejemplo, vamos a utilizar la PCA. Entonces, lo que vamos a hacer son estos tres pasos. El paso 1 vamos a leer de un fichero CSV. El 2 vamos a ejecutar la fase de entrenamiento y inferencia de la PCA.
Y bueno, el 3, pues vamos a mostrar algunos de los datos obtenidos desde la fase de entrenamiento o de inferencia, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, este caso de uso os dejo aquí que necesitaríamos hacer. Bueno, lo primero, incluir la cabecera, ¿vale? La cabecera del Wandal. Eso sería lo primero que deberíamos de llevar a cabo. Luego, en el caso de utilizar con el Data Parallel C++, pues esto ya lo vimos, cómo poder crear la cola, ¿vale? Creamos la cola, en este caso seleccionamos la GPU. Recordar que con el GPU Selector seleccionaríamos la GPU. Si pusiésemos CPU Selector, seleccionaríamos la CPU. O si pusiésemos el Default Selector, pues podríamos controlarlos con esas variables de entorno. Esto viene de la sintaxis de Data Parallel C++, que bueno, ya os he ido trabajando en los talleres anteriores, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco me voy a parar en mucho detalle, porque eso de alguna manera ya lo hemos presentado. Pero repito, con esto ya directamente seleccionaríamos la GPU. Vale, una vez seleccionada la GPU, bueno, añadimos el namespace de OneAPI. Esto es porque es más cómodo a la hora de desarrollar código, porque si no tendríamos que poner, pues esto, el OneAPI 2.2.dal cada vez que invocásemos a una de las funciones de la librería del WANDAL, ¿vale? Pero bueno, esto repito que también ya lo hemos visto en alguno de los ejemplos anteriores de el clásico primer ejemplo de Data Parallel C++, de suma de vectores, en el cual, bueno, pues tanto la parte de los accessors como el lanzamiento del kernel y demás, pues se hacía de manera reducida, añadiendo en aquel caso el namespace de SQL y OneAPI. Bueno, leeríamos la fase 1, recordar que era la lectura de un fichero CSV, pues aquí invocamos del Wandal la lectura, lo va a leer como una tabla y el fuente, pues ahí lo veis, es el fichero CSV, ¿vale? Como veis, está relacionado la cola porque cuando nosotros seleccionamos la cola, los datos que lee los asocia a la cola, ¿vale? Si recordáis de lo que veníamos trabajando con OneAPI Data Parallel C++, vosotros cuando invocáis un kernel tenéis esos accessors y esos buffers. Bueno, pues esto lo que nos indica es que esos datos que hemos leído directamente los almacena disponibles en el propio contexto, en la propia cola, para que puedan ser utilizados por el kernel que luego posteriormente se lanza. Y el kernel que se lanza, lógicamente, tiene que ver con la fase de entrenamiento y la fase de inferencia. Bien, bueno, pues una vez que ya hemos cargado lo que serían los datos, vamos a pasar a la fase de entrenamiento, que la fase de entrenamiento estaría aquí, en el caso concreto del PCA, veis que ahí lo entrena, ¿vale? Y lo entrena con el conjunto de datos de entrada, ¿vale? Nosotros tenemos que especificar algunos parámetros relacionados con el entrenamiento del PCA, ¿vale? Y bueno, pues son esos de ahí, ¿vale? Estos, habría que irse a la documentación del Wandal para ver qué significaría cada uno de estos parámetros, pero bueno, ya os digo que son descriptores que se le indica el tipo de entrenamiento que se le va a realizar en este caso concreto del PCA, ¿vale? Configuramos esos parámetros para entrenar lo que sería el algoritmo en la fase del training, que es esta línea que tenemos al final de la caja. Y bien, una vez que ya lo tenemos, bueno, pues aquí imprimiría valores relacionados con el propio entrenamiento, ¿vale? Bueno, en este caso imprimiría los autovectores y no sé si imprime también por ahí autovalores, pero bueno, esto lo que va a hacer es imprimirme el resultado del propio entrenamiento, ¿vale? Y bueno, luego estaría la fase de la inferencia, es decir, una vez que ya tenemos el modelo entrenado, ya lo tenéis ahí, este es el modelo entrenado, bueno, pues le pasamos un conjunto de datos y lo que hace sería la parte de la inferencia y veríamos aquí en esta tabla, en el Data Transform, bueno, pues cuáles son los datos obtenidos de acuerdo al modelo que hemos entrenado previamente con esos datos que le pasamos, ¿vale? Y bueno, esto se utiliza la PCA, pues es una de las utilizaciones sería para reducir la dimensionalidad del problema y bueno, pues es para lo que lo utilizamos en este ejemplo. Bueno, solamente me quedaría por comentaros la fase de compilación y linkado, ¿vale? Entonces, bueno, yo como he utilizado uno de los ejemplos relacionados con Wandal, aquí os dejo un enlace en la que podéis acceder a la documentación y bueno, aquí
os indica cómo poder compilarlo, ¿vale? Entonces, ya tiene preparado todos los makefile para compilarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta referencia, si queréis, os la muestro. Creo que la tenía... No me acuerdo si era esto. Sí, era esta parte de aquí, efectivamente. Vale, ahí, bueno, el ejemplo que os acabo de mostrar en las transparencias es este de aquí, ¿vale? Es tal cual. Aquí serían las cabeceras, selección de la cola, utilización del namespace, lectura del CSV, invocación del training, impresión de los autovectores y luego por último aquí sería la fase de la inferencia, ¿vale? Eso es lo que se ha mostrado en las propias transparencias. Y aquí aparece la sección de cómo compilar y cómo ejecutar, bueno, y entonces aquí os lo indica, ¿vale? Ahora os lo voy a mostrar en la demo. Vale, entonces, si os iríais a los ejemplos y realizaríamos la compilación. Entonces, si esto está funcional, creo que me había... Voy a copiarme los ejemplos. Los ejemplos de Wandal están habitualmente en el OPT Intel donde está instalado OneAPI. Vale, aquí si vais a la librería DAL, bueno, me parece que aquí tengo varias instaladas, entonces me iría a la última, en Samples, pues ahí tenéis todos los ejemplos, ¿vale? Entonces, si queréis me voy a copiar todos esos ejemplos. Los voy a como eso está en un directorio que solamente tiene permisos de root, bueno, me lo voy a copiar aquí para que los pueda compilar. ¿Vale? Entonces me iría a los ejemplos de OneAPI, por ejemplo, al Data Parallel C++, y aquí tendría la parte del makefile, ¿vale? Entonces, este makefile, aquí ya os cuenta cómo poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, aquí me interesa esta parte de aquí porque dice, oye, mira, con el make lib, podéis el ejemplo, lo compiláis con la librería del Wandal directamente con un linkado estático. ¿Que queréis hacerlo de manera dinámica? Pues tendréis esta parte de aquí, ¿no? Esta parte última. ¿Vale? Le pondríais ahí el model build y lo haríais. O podríais seleccionar el propio ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si esto no lo tengo por aquí. Bien, ahí tenéis un ejemplo. ¿Vale? Compilo, por ejemplo, en lineal kernel y bueno, ahí serían todos estos flags. ¿Vale? Entonces, por eso os digo, los flags no son evidentes, serían todos estos los que aparecen aquí, que en el fondo está leyendo de la librería Wandal y bueno, con esto os generaría el propio código. ¿Vale? Que luego pues otros podría, en este caso sería una regresión lineal. ¿Vale? Bueno, sería para la parte de compilación. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí os lo dejo indicado, ahí os dejo indicado el documento de referencia donde podéis acceder y digo, como todos esos flags son bastante complejos, pues por eso os lo dejo. Y ya por último, pues vamos a ver un ejemplo en el DevCloud. ¿Vale? Entonces, bueno, el DevCloud ya lo hemos visto varias veces, voy a acceder al DevCloud y bueno, aquí os lo indico, ¿vale? Dentro del OPT Intel OneAPI DAL, bueno, pues yo voy a utilizar el código de la PCA porque es el mismo que de alguna manera os mostraba anteriormente. Vale, entonces vamos al DevCloud. Vamos al DevCloud, yo creo que debe ser este, efectivamente. Bueno, entonces este cuaderno de Jupyter os lo he creado yo. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que voy a poner de alguna manera en valor es cómo utilizar la librería Wandal. Podéis utilizarla o bien con esa interfaz como hemos visto antes del Data Analytics Acceleration Library, que esta era el DAL4P, ¿vale? O podéis utilizarlo con la API directamente del Data Parallel C++, ¿vale? Que eso es lo que os voy a mostrar aquí. Ya os digo, aquí tenéis todos los ejemplos, incluso os dejo aquí un enlace al repositorio donde están estos ejemplos, no solamente donde está la instalación del OneAPI, que es donde yo los voy a sacar, pero aquí los tendríais todos, ¿vale? Ahí tendréis para sintaxis, el DAL para sintaxis data parallel, o sea, C++,
y SQL, que sería el data para el C++. Y en lo que me voy a centrar sería en la parte de OneAPI, pues ahí tenéis el aspectos de la compilación, que es un poco lo que os he mostrado antes, y aquí en el data para el C++, pues ahí tendréis los ejemplos que vienen soportados. ¿Vale? Bueno, yo me voy a centrar en el ejemplo de la PCA. Entonces, podréis hacer un git clone, ¿vale? Aquí os lo digo, o podríais copiarlo directamente, que es un poco lo que he hecho yo, ¿vale? Entonces, lo voy a copiar. Lo voy a copiar del OPT Intel OneAPI DAL, bueno, el último y los ejemplos. Entonces, eso es lo que voy a hacer en esta parte de aquí. Entonces, aquí me los copiaría. Y bueno, esto no lo he comentado, pero aparte de los ejemplos, a ver, dejarme volver, ahora no sé dónde está el enlace, aquí. Aparte de los propios ejemplos, hay un directorio data para poder ejecutarlos, donde están los CSVs para cada uno de los ejemplos. Es decir, no solamente deberíamos de copiarnos el ejemplo, sino también el propio CSV, que es los datos de entrada del propio ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es lo que aparecería aquí, ¿vale? Vamos a copiar el dataset. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo copio. Y ahora voy a mostrar, pues, por ejemplo, para el PCA. ¿Vale? Entonces, este sería el ejemplo, que es el mismo que os he mostrado en las transparencias. Recordad, bueno, aquí añado la parte de SQL, aquí estoy añadiendo la parte de Wandal, ¿vale? Utilizo el namespace para simplificarlo. Y bueno, vamos al main. El main lo único que hace es que me va a chequear la lista de dispositivos que tengo y para todos los dispositivos disponibles lo que va a hacer es lanzar una cola, ¿vale? La cola asociada al propio dispositivo, seleccionaría aquí la cola y aquí invocaría la función run. ¿Vale? La función run es esta de aquí. ¿Qué es lo que hace? Pues le dé el fichero, ¿vale? Esta parte de aquí le dé el fichero CSV. Vale, una vez que le dé la parte del fichero CSV, aquí preprocesa los datos. Aquí haría la fase de entrenamiento, ¿vale? Entonces tiene el PCA destino y el Xtrain, que son los dos que ha preprocesado anteriormente. Luego imprimiría, pues eso, la parte de los autovalores y los autovectores, si queréis, ¿vale? Y luego invocaría la fase de inferencia, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Con esos datos de entrada y luego, por último, pues ejecutaría. Mostraría esos resultados. ¿Vale? Entonces, la verdad es que esto tenía que haberlo hecho antes. Al igual que antes, lo que voy a hacer es compilar y lo que voy a hacer es ejecutar. ¿Vale? Entonces, aquí es la función del compile. El compile me lo he generado yo, donde están todos los flags. Vale, sería este compile. Vale, entonces ahí tendréis el data para el C++, el fichero fuente, perdón, era este, el PCA Constance. Bueno, y ahí tenéis todas las librerías de las cuales tiene que leer, porque tiene que leer de la librería Wandal, pero no solamente de Wandal. La Wandal la tenéis aquí, sino que parte de código lo ejecuta en el core, etcétera. Entonces, bueno, esos serían todos los flags correspondientes. Vale, esto la verdad es que tenía que haberlo hecho antes porque tarda en compilar. Tarda un rato en compilar y luego, bueno, estaría la fase de ejecución. No sé si lo tengo compilado. Ah, no, porque lo había borrado. No, no la ha compilado. Bueno, pues aquí sería la parte de ejecución. Bueno, si queréis luego lo ejecuto, aunque está el log. Vale, ahora si queréis lo ejecuto. Y simplemente para que veáis en fase de ejecución lo que hace es seleccionar, en este caso la CPU, muestra los autovectores y los autovalores y luego mostraría por último el resultado de la inferencia. Entonces, si recordáis, aquí teníamos un bucle for que seleccionaba todos los dispositivos. Entonces, el primero de los dispositivos que me ha cogido la CPU, pero luego me vuelve a coger otro dispositivo, que en este caso sería la GPU. ¿Vale? Entonces, veis que aquí selecciona lo que sería la GPU y de nuevo muestra los autovectores y los autovalores, que lógicamente van a ser los mismos que los que tendríamos aquí arriba, porque el cómputo de hacer la PCA con el dataset de entrada es el mismo, me va a generar el mismo resultado de salida. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo veáis cómo puedo utilizar uno y otro, aquí lo único que con ese bucle for utilizaría ambos en lugar de seleccionar un único dispositivo, pero
quedaría de alguna manera mostrado. Vale, no sé ni siquiera si mira, es que ni siquiera la parte de compilación ha acabado. Vale, y el otro día ya lo vi que tarda bastante en compilación, o sea que, bueno, yo creo que con el log nos vale para mostrar el resultado y ya está. Vale, bueno, pues por ir concluyendo, ya hemos hecho el ejemplo de la PCA, seleccionando en este caso tanto la CPU como la GPU, y lo hemos hecho con la API del Data Parallel C++. Y bueno, aquí os dejo un enlace con todos los ejemplos que os he mostrado. Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿vale? Y ya por último, pues por ir acabando, algunos recursos extras. Os dejo aquí enlaces pues relacionados con la propia librería, donde está información como la guía de uso. Está el código fuente. Recordar que la idea de OneAPI es que teníamos disponible todo el código fuente para que pudiésemos hacer uso de él, es decir, que podríamos compilarlo en otro tipo de dispositivos, pero bueno, ahí tenéis la propia librería donde cuelgan también algunos de los ejemplos que os he ido mostrando. Bueno, ahí tenéis un enlace para cogeros una cuenta en el DevCloud, que ya os he dicho que tenéis una versión, o sea, tenéis acceso al DevCloud, creo recordar que durante 3 o 6 meses. Es decir, que podéis hacer uso. La ventaja que tiene el cloud es que ya tenéis el hardware disponible allí, tanto las GPUs, las CPUs, FPGAs, aunque no hemos hecho ningún taller de FPGAs, pero también tenéis FPGAs de Intel, y GPUs tenéis tanto discretas como lo que llamo una GPU conectada por el bus PCI, esas últimas XMAX, como GPUs integradas en el multicore. Y bueno, aquí os dejo también la guía de uso, de la guía de programación, donde bueno, viene tanto la sintaxis como las APIs y las diferentes funciones y algoritmos que están soportados. Vale. Y ya por último, pues ir acabando. Esto ya lo he comentado en otros talleres. Tenéis los diferentes toolkits de OneAPI en este enlace disponibles. Tenéis la alternativa de utilizar el DevCloud, o podéis también bajaros algunos de estos toolkits para hacer uso en los diferentes tipos de arquitecturas. Y bueno, tenéis un libro sobre todo centrado en el Data Parallel C++, donde os comentan muchos de los aspectos que, no en concreto en el taller de hoy, pero sí en talleres anteriores, que tienen que ver con el modelo de programación basado en SYCL, ¿no? Este modelo en el cual, pues, cómo se lanzarían los kernels, cómo crearíamos los buffers, o si utilizamos memoria unificada compartida, cómo se pueden sincronizar diferentes lanzamientos de kernel por medio de eventos, etcétera, 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 ¿no? Ahí os dejo un enlace. Los capítulos son accesibles en PDF y también tenéis múltiples ejemplos de códigos que os muestra el propio libro y que son accesibles por medio de GitHub. Y pues por mi parte, nada más. Daros las gracias de nuevo por acudir a estos talleres, y si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión relacionada con este o los talleres anteriores, pues estoy a vuestra disposición para contestaros.